lo que ustedes, antes de que yo arranque con lo de hoy, de lo que estuvieron viendo, o de lo que estuvieron probando de reducción de ruido, o lo que sea relacionado con lo que vimos la clase pasada. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda antes de que arranque con lo de hoy? Bueno, lo que pasa es que no vimos. A ver, con respecto al RX de Noise, no lo vimos. Entonces, digo, puede ser que queden dudas respecto a eso. Tiene dos modos, vamos a verlo justamente. Hoy vamos a ver algo de eso en todo caso. Después, con respecto a la cadena, hay una pregunta respecto de la cadena que yo usaba. Bueno, con respecto al orden. Sí, hoy vamos a hablar de eso también. Con respecto al orden, yo había dicho algo. Voy a empezar la clase de hoy por ahí justamente, pero eh, había tipos de ruido que tenían un trabajo más desde el lado del espectro, ya fuera por ecualización o por filtrado, o ya fuera por lo que es trabajo directamente espectral, trabajo directamente en el espectro. Esos son habitualmente los que quedan para el final de la cadena, tanto lo que se trabaja con ecualización como con lo que se trabaja espectralmente. Lo primero que se trabaja habitualmente tiene que ver con lo que pasa por el lado del tiempo. Por eso Clix y Crackle son los primeros. Y sí, Clix primero y Crackle segundo. El orden habitual es ese para una cadena estándar de una restauración más o menos completa de lo que podría ser la degradación provocada por un disco. En ese sentido, ese es el orden habitual. Click, Crackle, Hum y Noise. Hum, con un sentido amplio del término, también vamos a hablar sobre eso hoy. Todo lo que se puede eliminar por filtrados iría en esa etapa. Bien, vamos a ver en todo caso eso del RX. A ver, con respecto a esta cuestión del orden de los procesos, el orden de los procesos es importante. Eh, eh, es algo que a veces uno también se pregunta en otro contexto, cuál sería el orden de los efectos y demás, el orden del procesamiento. Eso tiene muchas respuestas, no tiene una sola respuesta y muchas veces con el resultado que uno quiere. Acá la respuesta va más por el lado de una cuestión técnica de reconocimiento del tipo de ruido del que se trate, sobre todo para procesadores específicos. Y vamos a ver un poquito eso, y además me sirve para mencionar algo que va a venir después y que ya vimos, que tiene que ver con el análisis de espectro y que tiene que ver con lo que vamos a ver luego cuando hablemos sobre todo de reverberaciones por convolución y demás. Entonces, a ver, voy a ir en este momento al Soundforce, voy a generar una señal en el Soundforce y vamos a tratar de ver, quizás comparta de nuevo todo el escritorio para ver si eso funciona mejor. Voy a tratar de compartir audio de nuevo, vamos a ver si todo eso también funciona. Y entonces vamos a ir hacia ahí. Podemos. Y bueno, en este momento el audio no va a ser tan importante. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un archivo nuevo. Voy a generar silencio en ese archivo nuevo. Y lo que voy a hacer es tratar de generar lo más parecido a un impulso que podría generar en el editor. Es decir, generar esto, que en realidad es muy parecido a un clic, es decir, un sample que vaya hasta su máxima amplitud. No sé si se escucha o no, pero tampoco es tan relevante. Pero digo, un impulso. Los textos hablaban
algo en relación a esta idea de un impulso, y vamos a ver que es una eh, cosa muy importante en el uso de audio, el tema de los impulsos para caracterizar justamente señales y caracterizar equipamiento. Um, ¿Alguien recuerda o leyó esa parte? Yo estoy casi seguro que pasé esa parte del texto. Eh, Tenía que ver con también el principio de indeterminación y cosas por el estilo que menciona Basso, está en el texto de Basso. Mi pregunta es si alguien recuerda cuál es el espectro de un impulso, es decir, cuáles son las frecuencias que lo componen. Todas, exactamente. Sí, un impulso en teoría, un impulso ideal, es decir, un nivel de energía absolutamente mínimo en duración, es decir, sin duración. Por supuesto es una cosa ideal, no es una cosa real. Pero un impulso en ese sentido tiene todas las frecuencias en igual amplitud. Es, si se quiere, como un equivalente en definición al ruido blanco. No en lo que es como señal, pero sí en definición. Vamos a ver cuál sería el espectro de este impulso. Este impulso, entonces, debería tener todas las frecuencias en igual amplitud. Lo estoy haciendo con una ventana bastante chica para que se vea bien la amplitud, justamente porque como no tiene mucha duración, no hace falta que sea una ventana muy grande. Y estoy haciendo otra cosa. Estoy usando el único tipo de ventana que dije que no había que usar, es decir, una ventana rectangular. ¿Por qué? Porque si usara otra forma de ventana, yo eliminaría casi completamente el impulso, dado que está al comienzo del archivo. Entonces, no voy a usar otras ventanas que pueden ser muy prácticas en otras situaciones y que acá no me permitirían ver nada. Entonces, este diría que yo es casi el único caso en el que se puede usar una ventana rectangular. Bien, entonces acá corroboramos eso. Eh, entonces, un impulso, que es bastante parecido a un clic, ocupa todas las frecuencias. Eso quiere decir que si uno tiene, por ejemplo, procesadores que están tratando de detectar ciertos niveles de energía en algunas partes de los espectros y hay muchos clics, esos procesadores realmente no van a trabajar bien porque lo que va a pasar es que estos clics lo que van a hacer es, en parte, activar esos procesadores o darles niveles de energía a esos procesadores en momentos en los que no tendrían que estar actuando. Es decir, si uno pone un reductor de ruido de banda ancha y toma una muestra de un cierto impulso, toma una muestra de una cierta señal y hay clics después, lo que va a pasar es que esos clics van a hacer que ese procesador no sepa realmente si tiene que actuar o no, y es decir, va a empezar a actuar en momentos que no debería actuar por la presencia de esos clics. Entonces, eliminar los clics antes hace que no aparezcan esos componentes del espectro repartidos en todo el espectro a lo largo del desarrollo de lo que es la reducción de ruido. ¿Por qué es una ventana rectangular? Recuerden que las ventanas son como pequeños, dependiendo del tamaño de la ventana, por supuesto, fade in y fade out que hacen sobre el audio, para evitar discontinuidades. Pero justamente, si yo quiero analizar un clic que está acá, justo al comienzo del audio, y le hago esa forma de la ventana, lo que voy a hacer es sacar prácticamente todo el clic, sobre todo si la ventana es relativamente larga. Entonces, en este caso estoy usando una ventana que se abre completamente, me permite hacer el análisis de clic y después se cierra. Y como no hay ninguna cosa que genere discontinuidades, no hay problema. Por eso, para el análisis de esto, de un clic o de lo que se llama una respuesta a impulso, vamos a usar una ventana rectangular. Y casi en ese único caso vamos a usar una ventana rectangular. Insisto, para evitar que la ventana le saque esta parte de energía y que haga que aparezca después. Y bueno, después no hay nada en este archivo. En otros archivos sí hay cosas que se podrán evaluar y se evitará de esa forma las fugas que provocan las discontinuidades. Entonces,
En este caso, lo que estamos diciendo es el único caso en el que usaríamos una ventana rectangular, porque lo que hay que analizar está acá, dura muy poco tiempo y no lo queremos modificar y no va a generar ninguna discontinuidad después porque no hay nada más. Las respuestas de impulso justamente son cosas que se pueden analizar así. Entonces, por un lado, tenemos que si uno deja los clics o arranca a trabajar con un procesador que evalúe lo que pasa en el espectro y hay un montón de clics, lo que va a pasar es que ese espectro va a estar contaminado por estos componentes de frecuencias en todo el espectro. Y entonces el procesador va a empezar a actuar en momentos en los que no debería actuar. Por otro lado, yo no digo que un clic sea un impulso, pero es parecido. Y es más, cuando ustedes hacen, por ejemplo, cuando ustedes ven un sonograma en el Isotope RX o programas como esos, o el Audition, que también tiene sonograma, si empiezan a ver como unas barritas verticales en todo el espectro, bueno, esos son clics. O bueno, también puede ser un golpe de un momento, de un redoblante muy breve, pero en general, esos momentos en un disco de vinilo o una restauración son clics. Bien, ahora, esto que tenemos acá, por un lado, nos convendría sacarlo antes que todo el resto del procesamiento por eso. Pero además, si ustedes ecualizan el impulso o ecualizan un clic, lo que van a hacer es en realidad cambiarle su forma. Por ejemplo, si yo le pongo un filtro y ese filtro es, por ejemplo, bueno, puede ser un pasaltos, pero son pasabajos en este momento. Por ejemplo, acá en 7000, en lo que sea. Si yo uso un filtro en ese clic, lo que voy a hacer es hacer lo que se deforme. Entonces, lo que voy a hacer es que sea menos reconocible, porque va a ser menos claro como clic. Entonces, todo proceso que yo haga antes de eliminar los clics, lo que va a hacer es afectar esos clics y hacer que para los procesadores sean menos reconocibles porque van a ser menos típicos, menos característicos, como pasó en este caso, que yo tenía un clic bastante definido, con una duración determinada, como un clic digital, que sería de este tipo, y se convirtió en algo que es un poco distinto, que es un clic que se puede parecer más, por cómo está ecualizado, yo hice una ecualización muy fuerte, obviamente, pero decía que se puede parecer más a un clic más suave, más analógico, o que se puede parecer más a algo que sea parte de un transiente de la señal. Entonces, todo lo que se pueda trabajar por el lado de la evaluación de lo que pasa en el tiempo es importante hacerlo primero, porque nos permite identificar con más claridad al procesador que estemos usando, le permite identificar con más claridad que eso es un clic y que no es otra cosa. Cualquier ecualización, cualquier procesamiento que hagamos sobre esto va a ir alterando esas características de los clics. Entonces, por estas razones que estoy dando, es que lo que se puede trabajar desde el lado temporal se trabaja primero y después se trabaja lo que se puede trabajar por el lado espectral. Por eso, primero se eliminan clics, después se eliminan crackles, que por su característica son niveles de discontinuidad mucho más bajos en amplitud y que entonces hasta puede ser que el eliminador de crackle elimine restos de esos clics si quedaran con menor amplitud, porque quedaron, porque pasaron y no los, y al operar el procesador de reducción dejó un resto de los clics y demás, es posible que un procesador de Crackle elimine eso, y por eso conviene que esté en segundo lugar. Y después todo lo que sea por filtrados. Entonces, lo que tenemos acá es una muestra de lo que puede pasar cuando uno modifica un impulso. Hay una cosa más que quería mostrar antes de pasar a otra cosa, y que tiene que ver con esta idea de los impulsos, eh, que justamente, a ver, lo vamos a ver un poco más adelante y vamos a volver sobre esto después, pero estos, estos impulsos, o sobre estos impulsos, es donde se ve el efecto decididamente de los procesadores. Y por eso nos va a servir para después caracterizar eh, otras cosas, es decir, para caracterizar tanto procesamientos como habitaciones cuando veamos cómo se aplica en la reverb. Entonces,
tengan presente, tengan en cuenta lo que estos impulsos son, porque después vamos a volver sobre ellos. Entonces, lean, si no leyeron, eso es lo que quiero decir, lean el apunte, vean lo que dice el apunte y después les voy a pasar ya para la semana que viene otro apunte que va a tener que ver con esto y vamos a volver sobre esta cuestión de los impulsos. Por ahora lo dejo ahí mejor y volvemos sobre esto la próxima. Entonces, hasta acá lo que quería mostrar desde el Soundforge era solo eso. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo hacerlo desde el Isotope RX. Vamos a ver si se lleva bien con el Zoom o no. Vamos, eso hay que verlo. Bien, parece que todo sigue más o menos bien. Bien, entonces tenemos ese posible orden de los procesos, pero me gustaría mencionar sobre ese orden básico de procesamientos algunas cosas que podrían verse como extras o como justamente cosas que se vinculan con ese procesamiento, pero que muchas veces hay que hacer de manera puntual o que están un poco por fuera de lo que vimos en nuestro concepto de ruido. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, o tiene que ver con esos procesamientos anexos y después lo vamos a dar con, insisto, todo un orden a lo que fuimos viendo para poder, como decía, darle un cierre a esta cuestión de lo que es la reducción de ruido. Entonces, en primer lugar, ese orden de los procesos vamos a escuchar un audio y vamos a ver que tiene dos problemas que están por fuera de lo que vimos hasta ahora. Mejor. Vamos a hacer eso. Vamos a ver si podemos escuchar el audio de paso, si todo sale bien. Voy a compartir ahora el Isotope RX y a ver si lo podemos ver desde ahí. Vamos a ver un audio que tiene dos problemas que habría que solucionar y vamos a ver cómo solucionarlos. Estamos, comparto la ventana y comparto, a ver si comparto el RX, comparto el sonido también, vamos a ver si sale, funciona. Hasta ahí. Bien, ¿se escuchó? Llega más o menos bien el audio. Bueno, más o menos. Más o menos por su calidad o por lo que había que escuchar. Yo estoy escuchando directamente de los parlantes de la computadora, no estoy sacando el audio de otro lado para ver si lo puedo compartir directamente. Por el micrófono. ¿Como captado por el micrófono de mi computadora o salió con sonido? A ver, vamos a ver por qué. No debería. Yo le puse compartir audio. A ver, lo repetimos y vamos a ver cómo sale. Vamos a ver el comienzo. A ver, si no vuelvo a compartir la pantalla. A ver si está. Vamos de nuevo. No, está compartido. Tendría que salir, tendría que escucharse realmente bien. Así salió otra vez.
¿Pudieron notar algo que no debería estar en ese audio? Incluso lo pueden ver. Hay una parte que la pueden ver y otra parte que se escucha. Ajá. No, yo el otro día sí compartí audio y funcionó relativamente bien. Lo que pasa es que ahora como pasé de un programa a otro y habilité realmente eso hay que verlo. No, clics no sé si hay. No, no me parece que sea ese el problema. Si no, aunque sea igual lo muestro porque no me parece tan crítico, digamos, es relativamente simple de ver lo que voy a hacer. A ver, yo diría que hay dos cosas. Miren, por un lado, simplemente la envolvente. Bien, eso es uno de los problemas que aparecen ahí. Si se fijan, hay clipping. En este punto, la señal satura. Eso es parte de la grabación. La grabación esta tuvo dos problemas. Fue bastante accidentada aparentemente. Bien, ese es uno de los problemas. El siguiente problema, no. El siguiente problema es mucho más evidente. Y ahora lo vamos a ver. El siguiente problema estaba por acá, si no recuerdo mal. Ahí está, justamente ahí está. ¿Se escucha lo que hay ahí? Bien, es difícil de describir, quizás. Eh, Muy bien, parece eso, como que se cayó algo, hay un golpe, hay algo, una barra espaciadora, todo eso puede ser, decididamente. Bien, es simplemente que alguien salió de la habitación y cerró la puerta cuando ya se estaba grabando. Eh, y por eso se escucha eso. Sí, decididamente, no es lo mejor. Bien, los dos problemas, mejor dicho, uno es decididamente ruido desde nuestro punto de vista, es decir, el ruido que hay del cierre de la puerta es ruido desde nuestro punto de vista porque es una señal agregada a la señal que nos interesa y que no debería estar ahí y que no queremos escuchar. Mientras que el clipping quedaba un poco por fuera de esto que nosotros habíamos visto, es decir, era algo que estaba, ¿cómo decirlo?, por el lado de el cambio en la forma de la señal, es decir, una distorsión es un cambio en la forma de onda y no como un agregado. Que genera un agregado de armónicos es por el cambio en la forma de onda, no por otra cosa, no es porque alguien le agregó armónicos, le puso armónicos que venían de otro lado, sino que los armónicos aparecen por distorsión justamente. Entonces, lo que tenemos ahí son dos problemas que hasta ahora nos habían quedado afuera de lo que nosotros veníamos viendo. La distorsión va a seguir quedando fuera de nuestro concepto, pero vamos a ver qué se puede hacer con eso, si es que se puede hacer algo. Mientras que el otro problema de ruido es un problema de ruido que queda un poco fuera de lo que venimos viendo, porque obviamente armarle una categoría sería súper amplia, es decir, podría ser cualquier cosa ruido en ese concepto, porque todo puede ser algo que se le agrega. Y además es súper aleatoria, porque puede haber cualquier cosa en cualquier momento. Es como es el ejemplo típico, la tos en un concierto. Eh, o alguien está grabando algo y se escucha el ladrido de un perro, o un bocinazo. Son todas cosas que son totalmente heterogéneas, súper amplias en lo que pueden ser, y además, justamente las podemos llamar como sonidos transitorios, sonidos que están y después ya no están más, y que sus características, insisto, son aleatorias. Entonces son aleatorios en un sentido malo para la eliminación, porque no son aleatorios como el ruido eléctrico o el ham, o perdón, o el hiss,
que son ruidos que son continuos y que entonces su situación aleatoria es estadísticamente siempre la misma, por eso se lo puede identificar y tratar. En este caso, realmente no hay ningún procesador que elimine eso, porque el único procesador que puede eliminar eso es una persona que lo escucha, no lo busca, lo encuentra y lo saca. Eso es lo que los procesadores no hacen, necesitan datos claros sobre qué tienen que operar. Por eso, estos son como para mí los dos puntos extremos de la cadena. Es decir, es lo que habría que corregir primero, que es la distorsión, y lo que habría que corregir último, que es todo lo que sea puntual y que no pueda ser eliminado por un procesador. La distorsión, eliminarla primero porque se vincula con lo que decía antes, se vincula con lo que mencionaba respecto de los clics. Si uno hace cualquier cosa con este audio, bueno, esa distorsión se va a alterar y va a ser más difícil de reconocer por un procesador específico. Y por otro lado, uno va a hacer todos los procesos y va a ver que va a haber algunas cosas que van a haber escapado de esos procesos, algunos clics que no van a haber sido detectados, alguna situación puntual de fluctuación que no pudo ser eliminado, que no pudo ser reducida por algún procesador. A veces pasa que hay ciertos niveles de ham y de repente en un momento hay más nivel de ham, vayan a saber qué motivo, quizás tiene que ver, a veces pasa, cuando uno está con amplificadores de guitarra, cosas por el estilo, a veces uno, si se mueve un poco y se aleja un poco de donde estaba, es muy probable que eso cambie la situación de ham que había, si se estaba produciendo por algún tipo de interferencia con los micrófonos, de la guitarra misma, cosas por el estilo. Entonces, puede ser que por un momento aparezca algo que no es estable. Por eso, todo eso es lo que va a quedar como una eliminación manual, como una eliminación puntual de determinadas cosas. Y por eso yo digo que acá están como los dos extremos de la cadena, lo que eliminaría primero y lo que eliminaría último. Voy primero a lo que eliminaría primero, así solo para darle una coherencia a eso, y me concentro sobre lo que es la distorsión que está ahí. El clipping que se produce porque está grabado a un nivel demasiado alto, innecesariamente alto, para las condiciones en las que se grabó en todo caso. Por eso, lo que vamos a tener en este primer momento es ver cómo solucionar eso. Para eso hay un procesador específico que se encarga de hacer declipping. Hay, que yo conozca, dos, o que yo haya usado dos, hay uno de Sony, o de Sonic en su momento, y que después hizo Sony y que ahora hace Magic, que es el del Soundforce, el que viene con el pack de reducción de ruido del Soundforce. Y por otro lado está el de Isotope, que se basan más o menos en lo mismo. Ahora, si yo preguntara qué es lo que se podría hacer o qué es lo que habría que hacer con una señal que tiene clipping, bueno, eso quizás en una clase presencial me resultaría más fácil preguntarlo, pero vamos a aprovechar para ver, como decía yo, la señal. Y tratar de ver, bueno, ¿en qué consiste el clipping? Bueno, ustedes saben que el clipping es esa deformación que en audio digital es un recorte directamente. Entonces falta una parte de la señal. Esta señal seguiría hacia arriba y después bajaría. ¿Cómo? No lo sabemos, porque eso es lo que se vuelve hipotético en este caso, dado que se perdió. Entonces, uno pensaría, o se le ocurriría que algo fácil, sí es fácil de pensar, sería decir, bueno, si pudiéramos reconstruir eso hacia arriba, parecido a como era, reduciríamos el nivel de distorsión, porque lo convertiríamos en todo caso, aunque sea en una distorsión más suave, más parecida a una distorsión más analógica, que una distorsión fuerte de recorte digital. Bueno, eso es lo que en general tratan de hacer este tipo de procesadores, tratan de reconstruir esa parte de la forma de onda que quedó por fuera. Los resultados son dependientes de la señal. Es decir, en algunas señales funciona bien y mejora la sensación de saturación, en algunas señales no funciona tan bien.
Como queda un minuto o casi menos de un minuto, me voy a desconectar y me voy a volver a conectar a ver si podemos seguir. Pero la idea es esta, vamos a tratar de aplicar un procesador que lo que va a hacer es identificar en todo caso, en base a lo que nosotros le vamos a decir, dónde está el clipping y tratar de reconstruir un poco eso. Vamos a ver si funciona y vamos a ver cómo funciona. Entonces, como decía, me voy a desconectar y después